un poco más de lo que son las aplicaciones. Este slide me parece muy interesante porque permite ver un poco cómo se diferencian las aplicaciones, ¿no? Como decíamos al inicio, hay tipos de baterías, pues una aplicación de potencia típicamente puede ser regulación de frecuencia, o una aplicación de power quality para entregar reactivos al sistema, o una reserva rodante. Sin embargo, una aplicación éticamente de energía el ejemplo más conocido es cuando uno va a almacenar energía solar, por ejemplo, baterías, para poder entregarla durante varias horas durante la noche. Y hay aplicaciones que también son intermedias, ¿no? Entonces, para cada aplicación tenemos una combinación única de inversores, de baterías y sistemas de control. Bueno, en la presentación nos vamos a enfocar sobre todo en algunos casos prácticos que nosotros tenemos en diferentes partes del mundo. Sin embargo, quería mostrar brevemente cómo podrían ser algunas aplicaciones de alguna manera gráfica, como lo que ustedes pueden ver ahora en pantalla, ¿no? Tienen, por ejemplo, un ejemplo de nivelación de carga, que lo que busca es mantener esta carga dentro de un rango y que ese rango pueda ser manejado por un determinado alimentador, con lo cual en determinados momentos la batería puede tomar energía de la red, ¿no? Típicamente sería en un momento donde la carga es menor, ¿verdad? Y esta energía va a ser almacenada para ser utilizada en un momento de máxima demanda, cuando sea más necesaria, para de esta forma de reducir un poco la sobrecarga que pueda tener la red. ¿Okay? Y digamos, esta aplicación, vamos a ver a continuación un caso práctico con una empresa de distribución eléctrica. Otra aplicación, quizá probablemente sea la más común a nivel industrial, es la de recorte de picos, ¿no? En la aplicación de recorte de picos, la batería es utilizada para ayudar a los clientes, típicamente clientes comerciales e industriales, reducir los cargos por demanda que tienen en la factura eléctrica, de tal manera que podemos tener, por ejemplo, clientes que tienen aplicaciones donde tienen determinados picos de demanda durante ciertas horas del día y con la batería van a poder reducir estos picos y, por tanto, reducir el cargo mensual que van a tener, ¿no? Asimismo, les va a ayudar a poder operar, digamos, en horas puntas sin tomar esta mayor demanda de la red, ¿no? Bueno, regulación de frecuencia lo vamos a abordar con mayor detalle más adelante. Sin embargo, aquí básicamente lo que se busca hacer es mantener la frecuencia dentro de un rango de seguridad. El sistema va a estar haciendo un monitoreo de la frecuencia de la red, de tal manera que de manera automática, frente a alguna detección de una desviación de la frecuencia o por una orden directa digamos, del operador de la red, este sistema va a poder absorber o va a poder entregar energía y de esa forma contribuir a mantener la frecuencia, ¿no? Asimismo, una aplicación que es típicamente utilizada para ayudar a integrar las energías renovables a la red. Como ustedes pueden ver en la gráfica, ¿no? La energía renovable es intermitente por naturaleza, no es predecible de una manera sencilla. La solar, la eólica son energías que traen muchos retos para poder integrarlas a las redes. Por lo tanto, la batería es un excelente complemento a estas fuentes de generación para poder integrarlas a la red y poder tener altos niveles de contribución de energía renovable y penetración de renovables, ¿no? Y por último, la aplicación de reserva rodante, ¿no? Como ustedes pueden ver en la gráfica, uno puede tener la energía almacenada en las baterías para poder ser entregada en cualquier momento. Puede ser debido a una falla en un sistema de transmisión, distribución, o por ejemplo, en la propia planta de generación que se tenga un problema. Esa energía está disponible de manera instantánea. De manera que la batería no tiene una rampa de funcionamiento que va a tomar algunos segundos en poder entregar su potencia, sino que cuando es requerida, esta potencia es instantáneamente disponible en la red, ¿no? Y con este sistema se puede, por ejemplo, reemplazar reserva rodante térmica, ¿no? Que es una excelente manera de poder conseguir ahorros de combustibles o reducir las emisiones de CO2. Y también vamos a ver más adelante algunos casos orientados a este tipo de aplicación. Muy bien. Bueno, hasta aquí la parte teórica, ¿no? Ahora yo creo que viene lo que para muchos es mucho más interesante, ver cómo serían algunos casos reales, ¿no? Como introducción, yo les puedo comentar, digamos, los sistemas BESS actualmente están con un despliegue masivo en muchas partes del mundo, Norteamérica liderando a nivel mundial, aunque también en Europa se están utilizando mucho y regiones como Australia, que debido a características de cada país, pueden ser estas tecnologías más rentables que en otros países, ¿no? De manera que en los casos que vamos a ver aquí, la idea es un poco iniciar la discusión, porque definitivamente necesitamos generar nuestros propios casos aquí en el Perú, ver cuáles son las aplicaciones que van a ser más interesantes para nuestra realidad nacional y trabajar juntos para promover la tecnología, ¿verdad? Muy bien. Bueno, el caso que estoy mostrando a continuación es un caso en una isla en Portugal,
donde ellos, digamos, antes de implementar este sistema BES, tenían básicamente generación térmica diésel y la operaban de manera manual. Con lo cual, ellos se plantearon objetivos de aquí al 2030 de reducir emisiones de CO2 y convertirse realmente en, digamos, con unos objetivos renovables. Y ellos nos contactaron, hicimos un análisis de cómo ellos podemos ayudarlos a cumplir con esos objetivos de renovables, para cual definimos una serie de casos, ¿no? Y cada caso fue analizado y en base a los resultados, este cliente finalmente tomó algunas decisiones de inversión, ¿no? Entonces, como datos base para este caso, estamos tomando un costo de instalación de energía solar de 1.5 dólares el vatio pico, ¿no? Definitivamente necesitamos ajustar esos datos para el Perú. Asimismo, un costo de baterías de 300 dólares por kilowatt hora. Tenemos también asociado 0.75 centavos de dólar por litro de diésel, y se planteó un tiempo de vida de 20 años para ese sistema. ¿Okay? Ese también es un aspecto muy importante, y es también siempre se comenta en las reuniones, es qué ocurre con las baterías en el tiempo, ¿no? ¿Cómo es la degradación de las baterías? Entonces, ese es otro aspecto que lo vamos a estar comentando más adelante. Sin embargo, como ustedes pueden ver, uno puede armar un caso de negocio con un horizonte de 10, 15, 20 años, pero como la batería tiene un proceso natural de degradación, esto digamos que es propio de la batería, no es solamente se va a degradar porque se le haga un mal uso, ¿no? Sino que es algo normal. En base a ese proceso, que ya es conocido y uno lo puede proyectar, uno va a asumir diferentes estrategias para manejar esa degradación para que el sistema realmente pueda funcionar el tiempo que uno lo necesita, que pueden ser 10, 15, 20 años, ¿no? Muy bien. Yo creo que para que puedan ver un poco la problemática que tiene este cliente, tenemos aquí una gráfica que muestra la producción durante 24 horas del día de ese cliente, ¿no? En la parte de arriba ustedes pueden ver lo que es la demanda, ¿no? Todo el perfil de carga de ese cliente. Y en la segunda fila, en la segunda, la amarilla, viene a ser lo que sería la generación térmica, ¿verdad? Entonces, algo que llama mucho la atención, estábamos hablando de la solar y la intermitencia, entonces yo creo que ese gráfico explica muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Aquí podemos ver la campana de la solar al centro, es el gráfico en amarillo, pueden ver realmente que es una gran intermitencia la que estamos incorporado en la red, pero no por eso vamos a descartar la energía renovable, ¿no? Asimismo, la eólica también es una fuente renovable, tiene su propia intermitencia, y en esta gráfica, debido a que nosotros tenemos el sistema BES, es la gráfica de color verde azulado, digamos, que se puede ver. Como ven, el sistema BES trabaja todo el tiempo, ¿no? Está trabajando permanentemente, manejando toda esa intermitencia, y el resultado es la curva morada de la parte de abajo, donde ustedes pueden ver que realmente la frecuencia se puede mantener en todo momento dentro de los rangos de seguridad definidos, a pesar de toda esa intermitencia que estamos incorporando en la red, ¿no? Otro caso interesante para ver cómo se responden las baterías en un caso real es lo que se puede ver aquí, ¿no? En la parte de arriba, el gráfico rojo es la frecuencia, y en la parte de abajo ustedes van a ver, tenemos hasta 3 eventos de disparo en la generación térmica. Y aquí se puede ver cómo la batería va a entregar, o sea, la reserva rodante que yo tengo en esa batería es realmente instantánea y permite que la frecuencia se pueda mantener en la red. Y no solo eso, sino que ese cliente, antes de tener un sistema BES, tenía que hacer desastre de carga, con lo cual, al tener un disparo, un problema en la generación, muchos clientes, muchas cargas que podían ser cargas críticas para ellos, tenían que ser desconectadas, y ellos, cuando implementaron el sistema BES, ya no tuvieron que hacer este desastre de carga, de tal manera que tenemos este beneficio con las baterías adicional, ¿no? A lo que es la integración de la renovable. Muy bien. Bueno, aquí en este gráfico nosotros vamos a ver 4 escenarios que se analizaron. Esto nos explica un poco cómo es la metodología que nosotros hacemos, ¿no? Por un lado, primero analizamos el caso base, que es con el cliente tiene 9 generadores diésel funcionando, ¿no? Después tenemos una primera fase donde todavía no está presente la mayor generación renovable, pero sí tenemos el sistema BES instalado. Y en los casos 3 y 4 vamos a tener donde el cliente ya hizo una instalación de una planta solar de diferentes tamaños y cómo se comportó el sistema frente a todos estos escenarios, ¿no? Entonces, yo creo algo que puede ser muy interesante es ver cómo en el escenario segundo, ya con la instalación de un sistema BES de 4 megas, van a ver que se pudo apagar 2 generadores, de modo que esto ya se reemplazó, esta reserva rodante, y se tuvo un generador como respaldo, ¿no? Ahora, ya en el siguiente de medio de renovables, el cliente instaló 10 megas de solar, ¿no? Y eso les permitió a ellos poder apagar hasta 4 generadores y dejar 3 en reserva. Con lo cual, el sistema BES incrementalmente también se va ampliando, ¿no? Y lo que hablábamos al inicio, la modularidad va a permitir que el sistema vaya creciendo también a lo largo del tiempo conforme se va pasando a mayor renovable, ¿no? Y el gráfico de la derecha completamente, como ustedes pueden ver, instalaron 22 megas de solar,
y aquí el cliente ya puede alcanzar 100% de penetración de solar, con lo cual, en las horas del día, digamos, cuando tenemos la presencia del sol, ellos pueden apagar todos los generadores diésel, ¿no? Y a su vez, con los excedentes que tengan de producción de energía, van haciendo la carga de las baterías, y conforme viene la tarde, viene la noche, obviamente ya no se cuenta con la energía solar, es cuando empiezan a entregar la energía a las baterías, ¿no? Y este es el resultado final, ¿no? Que es al final lo que las personas quieren para tomar decisiones, ¿no? Como pueden ver, el caso donde solamente se instaló el sistema BESS tiene una tasa interna de retorno del 27%, es una tasa, la verdad, que muy interesante, y la inversión se va a pagar en menos de 4 años, ¿no? Otro beneficio que quizá no está monetizado directamente es que tuvieron una enorme mejora en lo que es la calidad de energía en la isla, ¿no? Y los escenarios 3 y 4 podemos ver cómo, ahí sí, teniendo ya la nueva generación renovable, el costo nivelado de la electricidad se redujo, ¿verdad? Como podemos ver en el caso medio un 13%, aquí se mantuvo, a pesar de la mayor renovable, una contribución de energía renovable del 20%, ¿no? Aquí distinguimos, digamos, la penetración de renovables se refiere a lo que yo voy a poder instantáneamente, en determinadas horas del día, yo puedo llegar a 100% penetración de renovable, ¿no? Pero claro, si ya lo llevamos a las 24 horas, a todo el mix de energía, es donde entra a tallar el concepto de la contribución de renovables, que fue del 20%, ¿no? Y el cliente hizo una inversión de 20 millones de dólares y aún así tuvo una excelente tasa de retorno del 24%, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Y el último escenario, no lo podía ver, tenía las cámaras. Tenemos el escenario de alta penetración de renovable, donde el cliente, como vimos en el slide anterior, ellos llegaban en horas del día a 100% de penetración de renovable y con una contribución total de renovable del 35% de la solar, ¿no? Y esa inversión también tiene una tasa de retorno del 19% y se recupera en poco más de 5 años, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Rosendo, ¿me vas comentando, por favor, cuando falten 10, 15 minutos para yo manejar los tiempos? Y tienes unos 7 minutos. Ok, excelente. Muy bien, entonces este es el caso que nosotros, este es un caso real que hemos implementado en un sistema de distribución con un cliente en el extranjero, ¿no? Este era un cliente que tiene un alimentador radial con algunas limitaciones geográficas, era un alimentador con bastantes kilómetros, donde el cliente en sus proyecciones, ellos sabían que con el crecimiento anual que tenían de la demanda en el periodo de 5 años ya iban a sobrepasar la capacidad de este alimentador, y el cliente en ese momento quiso hacer la evaluación y comparar lo que sería ampliar la capacidad de todo el alimentador, que sería, digamos, el modelo tradicional, frente a instalar un sistema BESS, ¿ok? De tal manera que, digamos, como punto de partida para entender un poco mejor este caso, ¿no? Hay que pensar que es en Estados Unidos, eso definitivamente es otra realidad que la que tenemos en el país, y la idea es, como decía al inicio, ¿no? Que este sea el punto de partida y poder armar nuestros propios casos aquí localmente, ¿no? De manera que en este caso el cliente tiene que pagar por cargos de transmisión y capacidad a un operador de transmisión, ¿no? Con ese alimentador ellos tienen una confiabilidad baja y están pagando penalidades por no alcanzar los indicadores SAI y SAIFI. Y asimismo, en este alimentador tienen reguladores de tensión que están trabajando permanentemente debido a que tienen problemas de caídas de tensión, y que eso les genera costos cada vez mayores de operación y mantenimiento. Y el problema no hace más que agravarse año a año porque los clientes que se están conectando a esta red están instalando energía solar digamos, en pequeña escala, digamos, o mediana escala, ¿no? Entonces, en la tabla de derecha tenemos el resto de datos base del caso. Como comentaba, hay 800 kilowatts de solar en este sistema, ¿no? Bueno, más algunos otros indicadores que son propios de este cliente, ¿no? Entonces, ¿cómo resulta esta comparativa, ¿no? Nosotros tenemos por un lado, en la parte izquierda, el escenario donde hacían la ampliación de capacidad, y a la derecha el escenario con el sistema BESS, ¿no? De 5.5 megawatts, ¿ok? De manera que, con respecto a CAPEX, ampliar la capacidad al cliente le salían 5 millones de dólares frente a 7.8 con hacer la inversión en el BESS, ¿ok? Asimismo, con el escenario de ampliación de capacidad, los cargos por demanda se van a mantener altos, ¿no? Eso no va a variar. Los indicadores SAIDI y SAIFI de por sí no van a mejorar con esta ampliación de capacidad. Asimismo, lo que es la regulación de voltaje van a seguir teniendo ese problema. En el alimentador va a seguir existiendo esa mayor penetración de renovables. Y ellos necesitan 5 años para poder completar el proyecto desde el momento que toman la decisión hasta que ya está completamente operativo, ¿no? Y por otro lado, tenemos a la parte derecha cómo sería el resultado con el BES, ¿no? Como dijimos al inicio, es un 7.8 millones de dólares. Sin embargo, aquí ya vemos un ahorro. Ellos van a pagar 20% menos en cargos por demanda, ¿no? Debido a que vamos a utilizar la función de recorte de picos del sistema BES, ¿no? Asimismo, la empresa eléctrica recibe el incentivo por la mejora de indicadores SAIDI-SAIFI. En este caso son $125,000 anuales.
y asimismo se consigue reducir en un 25% los costos de operación y mantenimiento asociados con estos reguladores de tensión que comentábamos que están trabajando permanentemente, ¿no? Otra ventaja es que todo el proyecto se puede implementar en un año, ¿no? Desde que toma la decisión hasta que se pone en servicio. ¿Ok? Bueno, de tal manera que, hablando en primer lugar de la parte financiera, ¿no? ¿Cuál fue el valor presente neto de la inversión con el sistema BES? Fue de 4.3 billones de dólares, tuvo una tasa de retorno del 15%, superior al otro caso con la ampliación de capacidad, y ellos recuperan la inversión en 6 años, ¿no? Ahora, hay una serie de otros beneficios que quizá no están monetizados en el caso, como ustedes se pueden imaginar, ¿no? Esto va a permitir que se pueda incrementar las renovables en este alimentador, va a mejorar la calidad de energía, van a haber menos apagones en todos los clientes que están conectados en este sistema, ¿no? Básicamente, el siguiente caso era un caso de minería. En minería también se puede aplicar una metodología muy similar a la que hemos visto antes, ¿no? Puede ser en casos de una unidad minera que sea completamente aislada off-grid, utilizando generación térmica, o también un caso interesante puede ser un sistema que esté conectado a la red, pero clientes que tengan problemas de confiabilidad con esta alimentación, ¿no? Y aquí lo que se puede hacer es aplicar, digamos, una metodología similar a la que vimos en el primer caso, ¿no? Donde, asimismo, bueno, este es un caso que se hizo en verdad hace ya algunos años, los costos de la solar han bajado mucho, los costos de las baterías han bajado mucho, y a pesar de eso, ya en este momento daban unas rentabilidades muy interesantes, como pueden ver, el sistema diésel con PES de 36% de rentabilidad, y con el escenario de alta renovable con un retorno de 16%, ¿no? Aquí también, bueno, tenemos un caso en Australia que se utilizó el sistema BESS para reserva rodante, trabajando en conjunto con cuatro turbinas a gas, alimentando una mina, una cargas, aquí estás hablando de cargas críticas, ¿no? Esta parte la voy a saltar. Y un caso que también yo creo que podemos analizar en algún momento es qué ocurre cuando la problemática viene por el perfil de demanda de la industria. En este caso, esto es un puerto de contenedores, ¿ok? En los puertos de contenedores tenemos una particularidad, utilizan estas grúas pórtico regenerativas, y la problemática que se da con ese tipo de aplicación es que puede haber unos picos de carga que pueden suponer el 30 o más por ciento de lo que es la carga base, de manera que son picos muy grandes que tiene que absorber el sistema, y estos duran muy pocos segundos, ¿no? Entonces, en este tipo de aplicaciones, digamos, yo estoy mostrando aquí un puerto de contenedores, pero si nos vamos a la industria, podemos pensar en otras aplicaciones similares, donde el sistema BESS actúa complementando, sea un puerto que está conectado a la red o un puerto que tiene su propia generación, con lo cual la demanda base, digamos, puede ser atendida por una generación térmica, a gas, a diésel o la red, y todo este manejo de los picos puede ser manejado por una batería, ¿verdad? Este es un típico caso de una aplicación de potencia. ¿Ok? Bueno, gráficamente, como para que vean de lo que estamos hablando, ¿no? En la parte de abajo teníamos el perfil inicial de cómo funcionaba la generación térmica de este cliente. Bueno, en el caso que yo tomé fue un cliente de un puerto en Caribe. Y cómo cambia esto cuando ya está la batería en funcionamiento, ¿no? Entonces, yo creo que los beneficios aquí son evidentes, ¿no? La máquina térmica va a poder trabajar en un rango de operación más estrecho, va a poder, no solamente se va a ahorrar en reserva rodante al reemplazarla por la batería, sino que las máquinas térmicas van a poder funcionar en un set point óptimo de funcionamiento, ¿no? Dejando a la batería con toda esta gestión de estos picos que pueden durar pocos segundos, ¿verdad?